Hola amigos del canal, ¿cómo están? Me encuentro con Diana Kerr. Es Hola, aventurera y exploradora profesional. Mucho gusto, ¿cómo estás? bien, gracias. ¿Cómo están? Muy bien, qué bueno. No se crean, ya la conozco desde hace tiempo. Es una de mis Sí. amiguitas. Es pues, exploradora, ¿no? Y aventurera. Me gusta mucho, pues sí, conocer lugares no turísticos, conocer lugares alrededor del mundo que donde no, pues explorar las zonas naturales en específico. Entonces, pues sí, me gusta descubrir ciertos lugares donde no mucha gente ha ido. ¿Por qué te gusta? ¿De dónde surgió esa inquietud, esa emoción? La verdad es que siempre me ha gustado conocer cosas muy distintas, me gusta ver cosas que no mucha gente visita, me gusta, no sé, me gusta ir a lugares que la gente común no, no va, o sea, la gente común no llega a ir a esos lugares. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, trato de buscar viajes con naturaleza y muchas veces a la gente le da miedo el con qué se va a enfrentar al pues al llegar a esos lugares. O sea, me gusta llegar a un lugar y bueno, a ver, aquí hay un camino, o si no lo hay, pues a ver si se puede crear. Pues yo creo, ¿no? Que es más que nada un reto personal, es un reto pues físico, espiritual, mental. Entonces es como un poco salir de lo cotidiano, del ordinario. Entonces en base a eso, pues lejos de esos tours, ¿no? Pagados que puedes ir a, no sé, entras a una ciudad y das un tour, tú te atreves a ir un poco más allá. Por ejemplo, algo que puedes llegar a notar en esos lugares muchas veces es como un reto. ¿A qué me refiero con un reto? La naturaleza te demuestra lo pequeño que eres. Entonces, por ejemplo, no sé, llegas a un lugar y de verdad la naturaleza, llegan a pasar ciertas cosas en donde lo que tú decidas puede ser la vida o la muerte. ¿A qué me refiero? No sé, hay muchas veces que el viento de verdad es muy fuerte. Cuando estaba en Islandia recuerdo cómo te movía la van el viento. O sea, en cualquier momento, bye. O sea, yo hasta decía, ¿por qué se mueve tanto la camioneta? Pero justamente era el viento. O una vez en una montaña, cómo empezaron a caer rocas y la decisión fue la que pues te dice si sigues o no sigues en este mundo. Cuando te caen rocas, lo mejor es siempre pegarte al piso lo más que se pueda, pero en ese momento no era la decisión correcta porque justamente, o sea, la roca era de mi tamaño, entonces justamente iba a caer al punto en el que yo estaba. De hecho, hay algunos amigos que estuvieron ahí, hicieron algunos memes respecto a esa caída de la roca porque creían que, pues, no, o sea, ya no tenía para dónde moverme. Exacto, alguna vez me contaste esa anécdota donde tu vida estuvo en riesgo, ¿no? Y digo, fue una decisión de vida o muerte. En realidad, en ese lugar, ¿a dónde fuiste? Porque fuiste a escalar una montaña, me comentaste. Fue lista, de hecho eran las 3:30 de la mañana. Íbamos subiendo normal, pero alguna, o sea, gente que iba enfrente, adelante, sí movió, no sé, trató de escalar esa roca o algo y nada más de repente escuché roca y se escuchaba pues el viento, o sea, la roca, la velocidad de la roca y justamente, o sea, fue como volteé, la roca la alumbraba con la lámpara porque pues todavía no había luz y realmente, o sea, era una roca enorme y la roca cuando rebotaba, pues obviamente, o sea, mi pedazo de movimiento era 1 metro. ¿Por qué? Porque tenía que desescalar para llegar a otro punto y ya no me daba tiempo. O sea, fue en milisegundos que tenía que tomar una decisión. De mi lado izquierdo estaba el precipicio y de mi lado derecho tenía una pared de roca. Entonces, lo que hice fue, o sea, en ese momento esperar a tener la roca más cerca. Digo, suena como que fue mucho tiempo, pero no. Fue un momento de decisión fija y en ese momento lo que hice fue aventarme y colgarme de la pared como pude y nada más sentí la inercia de la roca que pasó por mi espalda. De hecho, sí, o sea, todos los que venían abajo de mí, pues sí, todos se aventaron al piso para que
pues no correr este riesgo. En ese momento en el que tu vida estuvo en peligro, ¿qué fue lo que pasó por tu mente? En ese momento era adrenalina, entonces mucha gente creyó que me quedé en shock en ese segundo, pero no, realmente estaba tratando de calcular qué hacer, qué decidir. O sea, a eso me refiero con ese momento decisivo de tu vida. Por ejemplo, hay veces que yo no, o sea, muchos grupos de montaña llevan a la gente, pero la gente no conoce los riesgos, y creo que algo elemental siempre que van a un lugar así es conocer los riesgos antes de enfrentarte a un lugar en específico, el qué llevar, qué no llevar, por qué llevar ese equipo, por qué llevar esa ropa, a qué te puedes enfrentar. Entonces eso es algo básico que muchas veces, porque vas como turista y te lleva un guía, tú asumes que no hay tanto riesgo, pero sí llega a haber bastantes riesgos. Al menos los debes de conocer, no siempre te tiene que pasar algo, obviamente siempre, pero pues todo puede pasar. Siempre que estás frente a la naturaleza, todo puede pasar. Yo creo que practicar deportes extremos y hacer expediciones aventuras siempre hay un riesgo, ¿no? Tanto para personas intermedias, avanzadas, como para los muy básicos, siempre existe ese riesgo. Y es algo que te dicen, ¿no? Cuando empiezas a hacer exploraciones. Exactamente. A eso me refiero cuando uno va tranquilamente, porque llevas un guía, pero muchas veces esos guías no te explican cuáles son los riesgos a los que pudieras llegar a enfrentarte. Entonces, cuando no conoces, pues no sabes de qué manera podrías llegar a mitigarlos. O sea, aunque yo iba con un entrenador de escalada, él no podía hacer nada por mí en ese momento. Yo tenía que tomar la decisión. Y de hecho sí lo dijo: yo vi tu muerte ahí. Pues sí. Pero bueno, la decisión que tomé fue la correcta. Pero yo no sé, a lo mejor hay personas que no van preparadas para cualquier situación, o les entra pánico y pueden tomar una decisión incorrecta. Entonces eso es lo que define, pude haber tomado una decisión incorrecta, y es lo que define si es o no. Por ejemplo, ¿qué consejo le darías para las personas que apenas inician en la parte de la exploración, montañismo? ¿Qué es lo que principalmente se les enseña para evitar ese tipo de riesgos? De inicio tienen que empezar con montañas, o sea, con pequeños montes, pequeñas montañas, para ir pues acoplando al cuerpo a la altura, número 1. Número 2, obviamente con todo eso, primero tienes que saber si realmente te gusta o no te gusta, que tienes que conocer tu cuerpo. Muchas veces vas, no conoces ni siquiera tu cuerpo, muchas veces dices, no, es que yo hago muchísimo gimnasio y tengo toda la condición del mundo, pero no, o sea, te presentas ante situaciones que te sacan de tu contexto, de tu control. Entonces, siempre, o sea, para, no sé, quieren hacer una montaña alta montaña, sí necesitas empezar a conocer cómo reacciona tu cuerpo ante la altura, cómo vas adaptando a tu cuerpo, si realmente te gusta, si no te gusta, qué es lo que te gusta, qué no te gusta, a qué te has tenido que enfrentar y cómo podrías llegar a mitigar todo esto. ¿Qué recomendación doy yo? De inicio, conocer los riesgos, sí. Segundo, adaptar a tu cuerpo y conocer, puedes ir subiendo pequeñas montañas. No es necesario que es que quiero subir, voy a poner un ejemplo, el pico de Orizaba, y ya, me dijo el guía que puedo hacerlo. Sí lo puedes hacer. El problema es que, o sea, si lo quieres hacer, busca un grupo en donde sea menor a 4 personas, para que el guía pueda de verdad pues poder apoyarte en caso de alguna situación extrema. O sea, no siempre puede solucionar el guía el mantenerte con vida, porque también ellos a veces corren riesgo. ¿Cuál es la preparación física inicial que tiene que hacer un aventurero para poderse aventar a hacer una expedición de esa magnitud? Simplemente estar yendo constantemente a distintas rutas y enfrentándose a distintas altitudes. O sea, y entonces el cuerpo solito se empieza a acostumbrar, y tú mismo vas a saber si realmente te sientes mal o es tu mente. Porque muchas veces esto es un ejercicio mental. O sea, cuando tú subes, a lo mejor ni siquiera tienes la condición, pero tienes esa fortaleza de decirle a tu mente: sí puedo.
y muchas veces ni siquiera sientes el cansancio físico. O sea, te presentas ante ciertas situaciones que ni siquiera conocías o ni siquiera sabías que tu cuerpo podía llegar a ser. Alguna vez me comentaste que este tipo de deportes, pues mucho tiene que ver la condición física, pero mucho más la capacidad mental, la mente, es el reto mental. En esta parte yo creo que influye muchísimo lo que es la psicología, la parte de fortaleza, sacas tus verdaderos yo. En ese tipo de, pues en esta expedición que me contabas, ¿cómo funcionó esta parte mental para poderte sacar del problema? Pues más que nada, entiendo tu punto. O sea, no es tanto el mental, sino tú que tanto puedes manejar tu mente. Tu mente no te domina, es el enseñarle a tu mente que es tu herramienta, no es lo que manda sobre ti. Tú eres quien manda a tu mente. Tú eres quien decide qué es lo que de verdad se puede y no se puede hacer. La mente es muy poderosa y la mente siempre te va a decir, no, te enfrentas ante un riesgo, no lo hagas, no, ten cuidado, no. Entonces tú mismo le vas a decir a tu mente, no, sí se puede, sí puedo, porque muchas veces empiezan a subir y ya la gente dice, no, ya no puedo, ya me cansé. Y no es cierto, muchas veces es la mente la que te está diciendo que no vas a poder. Entonces es ese trabajo. Por ejemplo, en alguna ocasión, o sea, cuando yo necesito de verdad resetear mi mente con el trabajo o lo que sea, justamente busco ese lugar natural para hacerlo, o sea, enfrentarme a algún reto de alguna manera. Una vez me dijeron, no, pues vamos a tal montaña. Mentalmente no estaba preparada, pero dije, está bien. ¿Por qué? Porque había pasado por una pérdida y justamente quería no pensar en eso, y la verdad la montaña te ayuda muchísimo a pensar en otra cosa. Dejas de pensar en ese problema o en esa situación o en ese duelo, sino que ya empiezas a pensar en qué decisiones vas a tomar y por qué lo vas a hacer, y ni siquiera, o sea, la mente ya ni siquiera te da chance de pensar en otra cosa, sino que estás disfrutando ese momento, esa situación. ¿Hay alguna edad para empezar? ¿Puede ir, no sé, un niño, una persona mayor, un adulto? ¿Hay alguna limitación física? No hay una limitación física. Sí he sabido que muchas veces los niños llegan a presentar más dolores de cabeza o algo por el estilo, pero pues es lo mismo. O sea, si el niño no está acostumbrado a la altura, pues obviamente va a presentar síntomas de mal de altura, pero no, o sea, es ir acoplando tu cuerpo a la altura, a la posición, o sea, a ir adaptando tu cuerpo. ¿Hay algún consejo para las personas que quieren iniciarse en lo que es la aventura? ¿Tú qué les aconsejarías en cuestión de preparación física, en cuestión de equipo? De inicio, unas buenas botas, unos buenos zapatos, porque en general luego he visto gente que quiere iniciar y se lleva unos Converse que se les patinan totalmente, y pues aparte de que se les patinan, se llegan a mojar, pueden presentar problemas de hipotermia por traer los pies mojados. O sea, yo les recomiendo a unas botas sencillas que realmente sean impermeables y que no te permita que, si en caso de que hay hielo o haya lluvia, pues no se enfríe tu pie. Eso es lo primero. Chamarras, igual, llevar un impermeable en la mochila por cualquier cosa que llegue a haber lluvia. O sea, eso es un monte sencillo. Y nada más. Yo siempre llevar comida y agua suficiente por cualquier cosa. Siempre conocer la ruta, o sea, siempre llevar una ruta o llevarte un GPS o avisarle a alguna persona a dónde vas. A lo mejor tú vas solo. En general siempre se te recomienda ir mínimo 2 por cualquier situación. No son deportes que se recomienda hacerlo solo, se puede hacer solo, pero siempre avisar a alguien a dónde vas por cualquier situación que se te presente y que sepan pues tu ruta, conozcan tu ruta. Alguna vez me comentaste sobre los guías falsos. Yo creo que este es algo a lo que se enfrentan muchos exploradores.
Y también Pues valdría, turistas. los turistas exploradores sería algo como que importante, ¿no? Algo que valdría la pena decirles a las personas que se inician también para que tengan mucho cuidado. ¿Cómo podemos identificar un buen guía a un guía falso o alguien que simplemente te va a sacar tu dinero? Guías falsos. Eso, a lo mejor no es un guía falso, pero a lo que me refería en ese entonces es que muchas personas simplemente lo subieron en alguna ocasión, se aprendieron la ruta, conocieron que está muy fácil la ruta y empiezan a llevar gente. ¿Cómo poder identificarlo? Si te proponen un grupo de más de 5 personas, ten cuidado. O sea, en general necesitas que los grupos sean pequeños. ¿Por qué? Para que puedan atender cualquier situación que se te presente, sobre todo si no conoces ni siquiera tu cuerpo. O sea, como te decía, muchas veces es mental el problema que se te presenta, ni siquiera es físico. Entonces, no es que sean guías falsos, simplemente se les ocurrió que también puedo yo tener un beneficio económico, ya conozco la ruta, me llevo a todas estas personas y no funciona así. Siempre, o sea, sí hay bastantes guías de montaña muy buenos, y comúnmente ellos van a llevar un grupo pequeño y si no van a poner un guía por cada 2 o 3 personas. Correcto, eso es una muy buena información, ¿no? Digo, no es que sean falsos, sino que igual se les hace fácil, tienen poca experiencia y dicen yo me aviento, ¿no? Muchas veces ni conocen los riesgos. No conocen los riesgos. Alguna vez te encuentras, Sí. hemos encontrado personas en la cima que, oye, que no sé, que están presentando problemas de hipotermia o algo, están perdidos y les preguntas ¿con quién vienes? ¿Quién es tu grupo? Ah, no, es que ya se fueron, me dejaron, venían con un grupo de 10 personas y se fueron. ¿Y cómo se fueron? Entonces, pues siempre en la montaña va a haber alguien que te ayude, que te apoye y te dé la mano. Siempre hay demasiada hermandad en esos lugares. Siempre todo el mundo va a estar ahí al pendiente. Si te ven mal, se van a acercar, aunque no sea de tu propio grupo, en caso de que por alguna situación se hayan ido y te hayan dejado. Nos ha tocado, pero siempre, o sea, así como nosotros nos acercamos a ellos, siempre va a haber alguien que se acerque a ti. A lo mejor te falta agua, alimento, y siempre va a haber alguien que te dé la mano. Entonces, si lo van a hacer, simplemente pues busquen a alguien que conozca un poco y pues que los vaya guiando y les vaya pues enseñando varias rutas, no simplemente ya voy a ir al pico de un momento a otro. ¿Cómo inicié? Está súper padre, yo creo que son muy buenos consejos los que nos has dado, justamente para todas las personas, ¿no? Que empiezan, que inician. Yo creo que es muy importante tener esos elementos, ¿no? En cuestión de seguridad, de elegir un buen grupo con quien irte. Y bueno, para cerrar, ¿nos puedes decir cómo poder iniciar en todo este mundo de la aventura y la exploración? ¿Cómo inicié? Más bien, ¿cómo iniciaste también? Pues más que, o sea, cuando inicié en deportes extremos inicié hace 11 años con espeleología en Monterrey, y la verdad me acuerdo perfectamente que me ponía ante situaciones súper extremas. O sea, cuando bajé el sótano de las golondrinas, o sea, 400 metros, me acuerdo del solo simple hecho de cualquier error que se presente. O sea, cualquier error que yo cometa, bye. O sea, una caída de más de 300 metros. Alguna vez me quedé colgada, de hecho, a 70 metros en un pozo. Y nadie podía ayudarme. O sea, ahí las decisiones las tenía que tomar yo, y me acuerdo que todo el mundo me decía, es que nadie puede bajar por ti, tú tienes que hacerlo. Y era cuando yo iniciaba, o sea, apenas estaba aprendiendo a utilizar el equipo de descenso, cuando ya tenía que tomar ciertas decisiones para yo poder volver a subir y poder bajar los 70 metros. Esa fue la manera en la que yo inicié. Obviamente empecé con un grupo que te va haciendo autosuficiente, te van enseñando los riesgos que existen en el deporte, te van enseñando pues que ante ciertas situaciones qué poder hacer, cuándo cambiar a equipo de ascenso o cuándo cambiar a equipo de descenso. Siempre se te van a presentar situaciones y tienes que llevar siempre el equipo suficiente dependiendo del deporte que hagas para poder pues
mitigar esos riesgos. Pues perfecto, pues Diana, muchas gracias por esta conversación, fue un placer tenerte en el canal, pues nos vemos en otra aventura, gracias a todos por conectarse, síganos en nuestras redes sociales, lo vamos a poner al final del video, y gracias a todos, no se olviden compartir el video, nos vemos en otra aventura. Bye, un gusto hablar con ustedes. Gracias, Alex. No, gracias a ti, Diana.